pantalla abierta por Multimedios Bajo Techo TV. Recuerden que nos vemos en el canal 76 de Altiz, 89 de Claro y 36 de Wintelecom. También nuestra transmisión en vivo a través de YouTube y por supuesto lo que aquí se genera se comparte luego a través de las redes sociales y de nuestro portal digital bajotecho.tv. Así que hay múltiples formas para que usted esté informado a través de nosotros. Pero que vamos a hablar, tú hablabas de los errores humanos. Vamos a enfocarlo breve porque yo no quiero que se me acabe el tiempo del programa sin el tema del metro. Sí, pero fíjate que lo hago por lo que implica este sistema de transporte en materia de el desplazamiento para los ciudadanos y la seguridad. Porque vimos personas caminando sobre los rieles del metro. Sí, eso. Y eso es un atentado contra ellos mismos, que no de, entonces, por eso me preocupa tanto esa parte. Mira, adelante. Lo de los errores humanos son cosas que ocurren permanentemente, no permanentemente, pero ocurren en cualquier sistema, en la aviación y en los sistemas eléctricos también. Mira, este es un error humano que ocasionó la caída completa y es una pérdida enorme que tiene el país y todo además del sistema, todas las averías que se originan de ahí. Nosotros hace mucho tiempo tuvimos uno de los errores humanos más costosos en el sistema energético nacional. Una persona que también conozco, todavía está por ahí, un ingeniero, mandó a hacer una operación en la subestación de Canabacoa. Canabacoa en ese momento era la principal subestación del Cibao, ya se sustituyó por otra que es más importante, que es A345. En el Cibao nosotros teníamos solamente línea de 138 kV y el Cibao entero se manejaba a 69 kV. Todo el Cibao, incluso de Puerto Plata y todo, se manejaba a 69 kV, es kilovoltios o 1000 voltios. 69.000 voltios, para que entiendan, el K es un prefijo que significa 1000, nada más. Cuando te dicen 1 kilo de cocaína, es que son 1000 gramos de cocaína, para que entiendan, 1000 lo que significa el prefijo K. Entonces, en esa ocasión, esa persona mandó a hacer una operación de mover el TAP del transformador de Canabacoa, que era en ese momento de 140 megavatios, 140 MVA, y este prefijo M significa 1.000.000. Y esa variación, esa operación explotó prácticamente, desbarató, dañó. Eso fue una avería masiva. Eso significa que el Cibao no se podía conectar a 69 kV y no había forma de alimentar el Cibao entero, y no tenía en ninguna parte un transformador de 140 MVA. Eso no existe. Eso hay que traerlo, un transformador de 140 megavatios para alimentar todo el Cibao. Entonces, ¿De dónde se trae? ¿De Estados Unidos o de Japón? De cualquier parte que lo vendan. Normalmente lo hacen Siemens o la Brown Boveri Company, BBC. Brown Boveri Company. Esas son las principales compañías que la venden. Entonces, habría que buscar un transformador de eso y hubo que hacer una serie de malabares, incluso una línea que nosotros llamamos Palamara Falcon La Vega, que es una línea muy vieja que iba por toda la autopista Duarte en postes de 69 kV, en postes de madera, llevar energía desde aquí para allá, hacer una serie de malabares en diferentes lados porque no teníamos forma, porque no teníamos transformadores que bajaran de 138 a 69 y ese era el único transformador que juntaba esas cosas. Entonces es una avería que costó lo que ustedes no se imaginan en dinero. Solamente estábamos en una época mucho más atrasada en términos del consumo energético, pero costó lo que ustedes no se imaginan y todas las peripecias que hubo que hacer para tener el sistema, para tener el Cibao con energía. Porque tú tenías que la línea generabas en 138 en Tavera, pasa a 138 a la subestación de Canabacoa, pero no tenía forma de bajar de 138 a 69 y mandar hasta Puerto Plata, que en ese tiempo tampoco iba a 138. Sino iba por una línea que nosotros llamábamos SADE, que le hizo la empresa que llama así SADE, en aquella época, y entonces la teníamos, aunque era de doble terna, solamente tenía una sola terna, y aunque estaba diseñada para 138, la teníamos energizada en 69, y entonces no teníamos 138 en ninguna otra parte. No, había una cantidad, en Puerto Plata solamente tendríamos 2 unidades que eran de 27 megavatios, que era PP1 y PP2, Puerto Plata 1 y Puerto Plata 2. Entonces,
teníamos un conflicto enorme para decirle, ese es un evento mucho peor que la avería que hizo esta persona. Los eventos humanos en cualquier tipo de cosas ocurren con muchísima facilidad, fundamentalmente, incluso cuando tienes personal que no es calificado. Por ejemplo, Que no tiene el expertise. la política te trae mucha gente no calificado que vienen a hacer laboratorio a las instituciones del Estado. La política te trae permanentemente gente nueva, incluso, por decirle, cuando llegó Carlos Guillén Mera a la administración de la CDE, Carlos Guillén Mera se inventó que podíamos, en vez de operar el sistema a 60 Hz, que si lo operábamos a 59.5, nos ahorrábamos ese 0.5 Hz de frecuencia, se traducía en potencia y podíamos dar mejores cosas. Y eso, para nosotros, lo que operábamos el sistema, eso era un caos. Porque ¿cómo tú operas un sistema en el límite bajo de que si te baja la frecuencia, inmediatamente se puede ir el sistema? Sí. Tú tienes que estar el sistema donde opera. Entonces, sí. Pero ¿cómo tú le decías al administrador de entonces que cuando tenía un frecuencímetro en su despacho y cuando veía la frecuencia de 60 Hz te llamaba, mira, bájale, métele, en ese tiempo dábamos apagones corridos. Entonces, ¿cómo tú le dices al administrador, mire, administrador, nosotros estamos operando de manera crítica el sistema cuando está en 59.5 Hz? Para la frecuencia y la potencia son inversamente proporcional. O sea, si tú bajas la frecuencia, pues tú puedes subir un poco más de potencia, ¿ves? Sí. Son inversamente proporcional. Entonces, son muchísimas cosas así que tú ves con los técnicos que llegan a las instituciones del Estado nuevo, que se inventan cosas o que ponen personas a hacer cosas que no. Dicho eso, entramos a la parte que me preguntaba. Mira, el metro tiene varias plantas de emergencia. Creo que debe ser entre 8 o 12, porque yo estuve hace como un año la última vez porque me llamaron para que cotizara unos trabajos que había que hacer. Esas plantas, para que entienda todo el mundo, y no me metan en política, ni me metan en toda esa vaina, a mí no me interesa. No, esto es técnico. Oye, bien, esas plantas deben hacérsele prueba permanentemente de arranque y parada, de manera que cuando ocurra esto, ellas arranquen y puedan ir entrando fácilmente. E incluso la pueden hacer incluso con el metro operando y hacer la prueba de que el metro siga funcionando con ella. Porque la otra manera, por ejemplo, cuando se va la energía en cualquier sistema, en lo que arranca la planta de emergencia hay un apagón. Sí, pero en esto tú puedes prender la planta en barra muerta y hacer la transferencia, buscar el mecanismo de hacer la transferencia, de manera que la planta pueda ir cogiendo carga en la medida que el metro la ¿Con la qué extienda. frecuencia usted plantea que debe hacerse ese ejercicio? Eso cada 60 días casi debe hacer ese ejercicio. Entonces, ¿qué ocurrió? Inclusive se le puede hasta avisar a la gente, vamos a estar... No, porque es que no tienen que avisarlo porque no puede permanentemente hacer esos avisos. Puede ser que esa prueba tú la puedas hacer por la mañana. Por ejemplo, no se sienta. Por ejemplo, supongamos que un día por la mañana tú dices, vamos a arrancar el metro, vamos a arrancarlo con la planta y entonces Perfecto. hacemos la transferencia, ponemos la planta y el metro toda esa mañana tú lo pones a operar con la planta, de manera que la planta haga el ejercicio, pero tú tienes la energía eléctrica base ahí que puede entrar rápidamente, que puede hacer la transferencia rápidamente. Un domingo. Sí, cualquier día por la mañana, porque debe hacer ese ejercicio. Ahora, ¿qué ocurrió? Hace mucho tiempo que a eso no se le daba mantenimiento y eso se deterioró. Y no voy a hablar ni de... Creo que viene del otro gobierno. No se le daba mantenimiento. ¿Por qué no se da mantenimiento, señores? Entiendan esto. En el metro hay una subestación de 138 kV que se hizo justamente para el metro. Entonces, esa subestación de 138 kV te puede durar años sin que se energice. Y aquel que en estos países así de cosas, ¿qué es lo que hace la gente? Que se acostumbra de que nunca hay problema. Y solamente ese problema viene cuando un huracán te dispara una línea de transmisión y entra rápidamente a la planta de emergencia y esas plantas entran por demanda. Es decir, si entran, por ejemplo, cuando un sistema de ese tipo te arrancan 4 o 5 plantas juntas y te van viendo la demanda que van y te mandan de manera automática a sacar y solamente te dejan las plantas que necesitan. Ellas van entrando a la van medida entrando de las por necesidades. demanda. Exacto. Entonces, lo que ocurrió en la República, en estos países así, que son países de nada, lo que ocurre es que como nunca hay la necesidad de que entren esas plantas de emergencia, nunca la tenemos disponible, porque se nos olvida, tenemos tantas situaciones permanentemente que se nos olvida que una cosa que no nos está dando problema,
no tenemos ni siquiera que analizarla. Pero las escaleras del metro no funcionan muchísimas. Entonces usted va a poner a darle mente a que la planta de emergencia no funciona si la planta de emergencia tú no la necesitas y la escalera la necesita y no la tiene funcionando. Entonces eso es lo que ocurre en estos países. Pero esas plantas, esas unidades están ahí, están sin el mantenimiento. Yo les digo porque estuve vinculado a que se fueran a hacer unos trabajos ahí y no se hicieron. O sea, yo no lo hice y no vi que había la intención realmente Pero de hacerla. dos cosas. Secuela de este fallo, de este error humano, y por dónde puedan dar las pérdidas. Yo no estoy hablando de la pérdida de que tú en el tapón, sino pérdida económica institucional. La pérdida deben andarse más de los 1.000 millones de pesos. Sí. Oye, señores, sí. Pero Sí. tú te refieres a la pérdida del sistema No, eléctrico. a la pérdida, no a las general. pérdidas, a las pérdidas que, por ejemplo, pudo haber sufrido una heladería. O No, algo yo no quiero. que se le Yo no quiero dañó tocar eso. algo. Bueno, mira, hay varias cosas. Al que se le dañó Mira, algún electrodoméstico. Es que la pérdida habría que analizarla por diferentes lados. Exacto, El sistema eléctrico, por ejemplo, esto tiene una secuela incluso de cuando hay un evento así, muchos elementos auxiliares de las unidades que se disparan fallan y se dañan, porque no está previsto que funcione así de manera violenta. Esto fue un apagón masivo, rápido. Sí. Es un apagón muy violento. Es un cortocircuito importante. Bueno, yo te puedo decir, por ejemplo, en mi casa recuerdo que la luz se fue en 3 ocasiones, fue y vino. Hasta la última vez, por pocos minutos, hasta la última vez, bueno, que ahí ya no retornó hasta y ahí no es unas tanto. 7 horas después. Ahí no es tanto, porque yo te digo. Venía en términos de 5 minutos, 10 minutos, hasta que finalmente se cayó por completo. Cualquier tipo de perturbación puede ocurrir porque es muy inestable todo esto que ocurre aquí. O sea, acuérdate que estás bajando la frecuencia con circuitos en línea. Incluso cosas que pudieran, si tú te puedes, cualquier institución, cualquier empresa que tenga elementos que no puedan operar y el circuito comienza a bajar porque no disparó por los relés de baja frecuencia y tú tienes que tu equipo vio, ¿qué te digo? 50 Hz y tu equipo funciona a 60 Hz y pudo haber ocurrido cualquier tipo de cosa. Entonces, las pérdidas que ocasionan para un sector o para un país, eso no hay forma de cuantificarlo, porque ¿cuál es la pérdida que hay que tú tengas esa cantidad enorme de gente caminando por los rieles de un tren? La gente que pudo haberse accidentado porque es oscuro. Por suerte tenemos ya en esta época los celulares. Pero la pérdida tú tienes tanto en cuanto a la institución, a las empresas eléctricas, una pérdida enorme. Por ejemplo, hay un evento que yo quiero que ustedes oigan esto. Yo soy de la gente que, como soy de derecha, siempre entiendo que el Estado no debe estar involucrado en las actividades productivas. Digo, el Estado paga $2.000 millones al año en las EDES por la ineficiencia de las EDES, que muchas veces los políticos tratamos de que sea ineficiente, porque esa ineficiencia también me toca una parte a mí de la ineficiencia y me la echo en los bolsillos. Mira, CEPEN, óyeme CEPEN. Supuestamente CEPEN es un sistema aislado, es decir, nosotros somos independientes del sistema eléctrico nacional, por lo tanto no estamos interconectados. Todos los que sabemos que no, que es falso, que ustedes están interconectados y sabemos además cómo están interconectados, porque sabemos que ustedes no regulan frecuencia y sabemos que el CEPEN no regula reactivos, que es una cantidad de dinero enorme nada más, frecuencia y reactivo. Entonces, CEPEN, que es un sistema independiente, ¿tú sabes qué ocurrió con un sistema independiente? Que cuando hubo el blackout se fueron. Se fueron para que tú veas la independencia que tenía CEPEN del sistema eléctrico nacional. Entonces, es una cosa que solamente eso es posible. ¿Tú sabes por qué? Porque el Estado está involucrado en esas actividades. Si el Estado no estuviera involucrado... Porque el Estado es débil en su rol de regulador. Porque ahí no es ni siquiera regulador. Ahí es porque CEPEN, si tú eres independiente... Entonces, una de las cosas más terribles que tiene un sistema independiente es la regulación de la frecuencia. Por decirle un ejemplo, y ya estoy concluyendo porque he ido largo con este tema. Antes, cuando nosotros teníamos un sistema muy débil, le comprábamos energía, todavía debe comprársele a Falcon Bridge. Falcon Bridge nos vendía la energía restante con unas plantas que eran medio viejas, pero con muy buen mantenimiento.
Y entonces algunas veces Falcon dice, mira, la gente de allá no nos ha pagado, y nos desconectaba. Nosotros necesitábamos 40 o 50 megavatios que nos vendiera Falcon Bridge, porque eso representaba 10 o 12 circuitos energizados y uno estaba mucho más tranquilo. Eso era el 40% más o menos. ¿Del sistema? Sí. No, 40 megavatios no es. Estamos hablando de un sistema de 1000 y pico de megavatios, 1200 megavatios. O sea, entonces, ¿qué ocurría con Falcon Bridge? Que Falcon Bridge, entonces, estando desconectado, independiente, comenzaba a fundir el material que ellos utilizan. Ellos siempre están en línea fundiendo el material pero ese material podía llegar con mucha humedad, y entonces esa fundición que hacía con los hornos le demandaba con esa humedad mucha energía, y entonces tenía mucha fluctuación de la frecuencia, y el sistema de ellos prácticamente le disparaba a la planta. Entonces ellos te llamaban ahora para atrás y decían, oye, fulano, interconéctame. ¿Por qué? Porque cuando tú lo interconectas a un sistema grande, ellos tenían 2 plantas de como quizás 160, 150 megavatios, ¿verdad? Entonces, cuando tú lo interconectas, entonces la frecuencia de ellos ya no varía de la manera, se estabiliza. Sí, porque tú lo estás acoplando a un sistema grande. Pero está hablando de un sistema grande, y entonces eso es lo mismo que sucede cuando te estoy diciendo de la gente del este de allá, de CEPEN. No es lo mismo tú estar conectado a un sistema grande, enorme, que el sistema de CEPEN le sabe a nada al sistema eléctrico nacional, y ellos ahí se olvidan de regular frecuencias, fijan sus plantas y ya no tienen que estar regulando frecuencias, ni tienen que hablar de lo que se llama potencia reactiva, el nivel de tensión que tienen en el sistema. Entonces son cosas que uno dice, solamente porque el Estado está involucrado en estas ecuaciones, que uno dice, y finalizo con esto, uno dice, el Estado no debería estar involucrado en el negocio, pero si tú dejas la energía en manos de unos grupos privados, significa que ese grupo privado manejará la mayor cantidad de dinero de la República Dominicana, entonces te estará desestabilizando el sistema político. Terminé. Muy bien. Bueno, señores. Francis, ¿qué tenemos? Francis está acá. Ok, que le prestes. Ahora mismo te lo prestamos. Sí, vamos. Venga, encamínelo para allá. Muy bien. Mira, el tema eléctrico, y sobre todo en países, en todas partes del mundo, yo pienso que es complicado. Es complicado. Muy complicado. Su funcionamiento y los intereses que los rodean. Y lo malo es cuando el Estado está involucrado. Ambas cosas, entonces por eso el tema, yo digo que el rol de regulador del Estado es una pata vital para que el ciudadano tenga cierta garantía de su funcionamiento, porque, señores, sobre todo ahora, en que el funcionamiento de la economía depende de la generación eléctrica prácticamente a un 100%. Y mira qué paradoja, justamente cuando se produjo el blackout, asistí a un evento en el que intervenía un especialista de una entidad de Estados Unidos que no pudo llegar al país, bueno, por el tema de que tenían allá con el cierre del gobierno y eso dificultó los vuelos. No pudo llegar, pero intervino a través del internet, a través de la digital, y señalaba entre los elementos que él consideraba que tenemos que trabajar para lograr las metas de convertirlo en un hub, de duplicar el PIB, etcétera, etcétera, el sistema energético y la educación, entre otros puntos. Pero me quedo con esos dos, energético y educación. Y es una cosa que como país, y ahí nos involucramos todos, gobierno, sector privado, ciudadanos, todos tenemos un nivel de responsabilidad. En algún momento el país tiene que abocarse a completar algo, porque es una de las cosas también de desilusión del ciudadano. Pasamos décadas, vienen y van los gobiernos y se hacen cosas, pero no se completa el resultado final que el ciudadano espera, que necesita el país para que funcione bien. Entonces, yo más que nunca me dejo llevar por la manada, y yo pienso que estos temas no debemos debatirlos como si fuera una discusión de patio, sino que hay que discutirlo y plantear las soluciones requeridas
desde la perspectiva institucional de lo que le conviene al país, no de lo que le conviene al gobierno, a la oposición o a los opinólogos, sino de lo que necesita el país para eso, porque definitivamente en esta época, señores, el tema eléctrico es vital. Y voy a repetir algo, ya lo hemos visto en algunas ocasiones, que ha dicho el señor Elon Musk. Dice, bueno, últimamente está medio calladito, parece que le dijeron que sus entornos dijeron, espérate, que tú estás demasiado, como dicen aquí, caliente. Pero él dijo, entre todas las cosas que estaba diciendo en esos días, en su pleito con el presidente de Estados Unidos, que las próximas guerras, señores, van a ser por energía, porque el consumo descomunal que tienen esos servidores, esos centros de data, para mantener toda esta estructura digital con la que el mundo se mueve ahora, consume tanta energía y tanta agua, uno solo de ellos, que alcanzaría para cualquier gran ciudad o cualquier país pequeño, por el gran consumo que tiene. Entonces nosotros tenemos que vernos en esos espejos y comenzar de una vez por todas a trabajar este tema desde el punto de vista país. Señor, ¿qué usted iba a decir, señor? No, que es preocupante la situación de que yo solamente escuchaba antes el pleito, la guerra serán por agua, ahora es agua y energía. ¿Sabes que yo ¿Sí? las dos cosas siempre he dicho que ninguna de las dos? Ajá. Ah, pues bien. Mira por qué. Hay un tercer jugador en la mesa. No, mira, Sí. mira por qué. Yo creo que la humanidad resuelve todo con tecnología. Por ejemplo, Egipto tiene, para ponerlo en contexto, Egipto tiene un desierto enorme. En ese desierto, la mayor parte de la gente de la población de Egipto vive alrededor del Nilo. Sí. Porque donde hay agua, después Egipto tiene un desierto. Ahora, Egipto tiene una depresión que se llama la depresión de Catara. Es un lugar que está 130 metros bajo el nivel del mar. Wow. Y eso tiene a uno como cerca de 20.000 kilómetros cuadrados. Es una depresión por debajo del nivel del mar. Entonces tú dices, para que veas lo que se va a hacer ahí. Eventualmente en una época del mundo de la vida lo van a hacer. Ahí si tú llenas eso de agua del Mediterráneo, que el Mediterráneo entra a Egipto, más o menos como con 52 kilómetros, 50 kilómetros tú bajas. Pero tú bajando a esa depresión puedes producir una enorme cantidad de energía para llenar esa depresión. Estamos hablando de llenar 20.000 kilómetros cuadrados con una profundidad máxima de 130 metros. Eso se produce una cantidad grande de energía hidráulica. Sí. Ahora, va a llegar un momento que lógicamente se va a llenar eso. Lógicamente hay una gran evaporación porque tú estás mandando al desierto y esa parte se va a hacer poblada también. Pero después que esté lleno, cuando esté lleno ya, también tú puedes hacer otras cosas que hay, que es, como esos desiertos de Egipto son partes abandonadas prácticamente, se va a producir como en China, que hay lo que se llama el desierto de Taklamakan. El desierto de Taklamakan es posiblemente el mayor lugar donde hay paneles solares, que ya incluso ha dejado de desertificarse, porque la parte baja de los paneles solares hay muchas gramíneas. Sí, eso es una de las cosas que se están estudiando ahora. Entonces, ¿qué ocurre con el desierto de Egipto? Entonces, tú vas a tomar agua de Egipto, de abajo, de la depresión de Catara, y la vas a subir nueva vez al Mediterráneo de día con energía solar puesta en el desierto, y en las otras horas la estás turbinando de nuevo y estás dando en ese ciclo, generando una gran cantidad de energía y te sirve como prácticamente esa energía, almacenas energía solar, la convierte en lo que se llama energía potencial gravitatoria, que es la energía que produce la energía hidráulica. La energía hidráulica se produce con energía potencial gravitatoria, que es porque va por una fórmula que se llama Rho por G por H, que es Rho es la densidad del agua, G es la gravedad y la altura, que es la única variable que hay ahí, es lo que te produce la energía hidráulica. Y entonces eso es función, mayor cantidad de energía tú vas a producir en la medida en que el único parámetro variable, que es la altura, pueda ser más alta. Entonces, descalificado para los avances la energía nuclear. No, para nada. Por el contrario, la energía nuclear ya va a venir en forma que no... Por decirte algo, en el 2013 tuvo el accidente termonuclear de Fukushima. Sí. Y Alemania, que es un país que juega a la energía como Argentina a la economía, a lo loco. Alemania, y te estoy diciendo dos países, estoy diciendo claro. Alemania
se decidió, lo mismo que dijeron cuando comenzó la canciller Merkel, dijeron, vamos a salir de toda la energía de carbón porque nosotros nos vamos a contaminar. Y salieron de toda la de carbón. Y después en el 2013 dijeron, no, ahora vamos a salir de la nuclear porque tampoco queremos que nos ocurra lo de Fukushima. Y comenzaron a salir de la nuclear, debían salir hasta el 21. Y salieron de la energía nuclear. Mientras que en Japón dijeron, después del accidente de Fukushima, no, tenemos que hacer que esto funcione mejor, pero y Japón debe tener ahora mismo cerca de 10 centrales en construcción y ya terminando algunas, porque hace mucho tiempo que la hacen. Entonces Alemania después hubo de volver a las dos energías cuando comenzó la guerra con Rusia-Ucrania. Hubo de volver a la energía de carbón y a la energía nuclear, porque como era lo loco que lo estaban haciendo, porque son por los verdes y los socialistas, que son también grupos de locos, oigan bien, grupos políticos locos, porque ¿a quién se le ocurre que tú puedes salir de la energía nuclear y de la de carbón sin tener fuentes alternas a que acudir? Entonces, la energía nuclear vendrá ahora con mayores niveles de seguridad y que tú puedas tener incluso plantas de menor capacidad, porque antes cuando tú hacías esa inversión debía tener una gran capacidad para tú poder justificar. Por ejemplo, el emirato más caro más rico es el emirato de Abu Dhabi. El emirato de Abu Dhabi hizo una inversión de $45,000 millones para instalar una central nuclear. Solamente que eso cuesta bastante, el asunto de la energía nuclear. Francia jamás ha abandonado su energía nuclear, que es la base. Todo lo contrario, cuando se produjo la guerra de Rusia contra Ucrania, que comenzó la crisis y todo el alboroto con el gas natural, lo que hizo Macron fue asumir el control total de la energía en Francia. Claro. Compró las nucleares privadas que habían para el gobierno tener la garantía de que podía suplir esa necesidad a su pueblo. O sea que ahí Macron no se equivocó, no falló. Él hizo lo que tenía que hacer para proteger a su país y no han tenido problemas. Yo no sé si, porque y ya te concluyo. Lo que pasa es que yo creo que pueden haber sectores regulados, sabiendo que el Estado es el que dirige las políticas, pero tú eres dueño de la propiedad. Pero el Estado tiene que, por ejemplo, tú no puedes hacer nada que vaya contra el Estado, nunca. O sea, tú no puedes salir diciendo un día que tú no vas a dar energía. Exacto. O sea, eso sí tiene que tener claro el sector privado dentro, porque el Estado te podría intervenir si tú haces un sabotaje para el Estado. Sí. Pero el Estado dueño de los medios de producción siempre pasa a beneficiar a terceros, fundamentalmente a políticos o fundamentalmente a personas vinculadas a los elementos que controlan el Estado en ese momento. Eso ocurre en cualquier parte. Vamos a la pausa, señores. Julio Sánchez te manda saludos y que está disfrutando. Ese es mi hermano. Saludos para Pausamos. Julio. Vamos a la pausa.